Bueno, ahora sí estamos en vivo. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan de nuevo en este espacio, Viviendo Santa Elena en su casa, todos los lunes y los martes cuando el lunes es festivo, después de esta semana de descanso, de renovación, de introspección y de reflexión también, en la que de pronto muchas personas pudieron pasear, pero otras nos quedamos en la casa también haciendo nuestras tareas reflexivas y de trabajo personal. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. No nos habíamos visto en este tiempo de virtualidad. Hace rato no nos encontrábamos. Es una persona de una conversación muy agradable y sobre todo de muchísimo conocimiento del territorio de Santa Elena. Es un placer para mí tener aquí en este espacio a Óscar Zapata Hincapié, historiador. Ya nos contarás qué más pergaminos tienes, porque él sí tiene varios pergaminos. Eh, para hablar sobre un libro reciente que él acaba de publicar, que se llama Gente de Monte, que trata sobre piedras blancas, pero ahorita pues entraremos como en detalle. Entonces, Oscar, no, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, qué rico podernos ver en este espacio, así sea virtual, pero por lo menos para poder conversar, porque hace muchos años hacíamos unas tertulias muy ricas con Gustavo Hernández, que también un saludo si nos está viendo en alguna parte, y con Dora Saldarriaga, que bueno, ya cada uno tiene como unos caminos muy distintos, pero conversábamos muy rico acerca del territorio, de sus dinámicas, de todo lo que pasa en Santa Elena. Entonces, bienvenido Oscar, gracias por aceptar esta invitación y sé que va a ser un programa muy especial para muchísimas personas que de pronto no tienen esa cercanía con los conocimientos que tú tienes. Bueno, Ana, muchas gracias por la invitación. También es un placer, digamos, este reencuentro después de varios años en los cuales las distancias de las labores nos hacen pues como ausentarnos. Pero bueno, también gozando aquí de la virtualidad, que es una nueva experiencia también, no solo para mí, sino para el mundo entero. Y bueno, a todos los que nos están viendo, muchas gracias pues por asistir y bueno, espero cumplir con las expectativas de la presentación de Ana de que va a ser una charla agradable, eso espero. Lo más seguro es que sí, es que esto siempre ha sido conversado. Aquí no traemos a nadie amarrado, ni obligado, ni a hacer cosas acartonadas. Aquí conversamos. Bueno, Oscar, contémosle un poco a la gente que no te conoce, pues o que no sabe qué clase de persona eres tú. ¿Quién es Óscar Zapata Hincapié? Porque pues es importante saber por qué te interesan los temas del corregimiento. Bueno, repito, mi nombre es Óscar Javier Zapata Hincapié, soy habitante del corregimiento Santa Elena, lo que contemporáneamente se denomina como nativo. Soy familia, pues mi familia es de acá tradicional. Y bien, en mi formación académica soy historiador de formación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y luego de haber cursado pues el pregrado, me presenté como joven investigador a un proyecto que lo financió el Estado, Colciencias, como joven investigador, y como objetivo final de esa investigación era que me tenía que meter al final a un proceso de maestría, y bueno, ahí fue donde di el salto como del pregrado a la maestría en historia. He hecho pues trabajos y también un diplomado acerca del patrimonio cultural. Y ya, últimamente vengo trabajando mucho lo que es la investigación en historia ambiental, que más adelante les contaré un poco de qué versa ese mundo, ese universo de la historia ambiental. Y eso hace parte pues como también de capítulos fuertes que he desarrollado en el libro que nos convoca a esta charla. Ese es pues como un poco mi prontuario. Bueno, también porque me interesa tanto los temas del corregimiento. Pues eso es un tema de arraigo. También es como una pasión por el narrar, por el contar historias. Mi familia es un núcleo bien unido, aun cuando se cree que ante la ausencia de papá y mamá, aún seguimos siendo una familia bien unida. Y entre esa unión hay un símbolo bien interesante que me ha marcado en la vida y es la palabra.
Entonces, mi familia, muchos, digamos, son buenos contadores de historias. Entonces, desde la infancia veía a mi papá, escuchaba a mi papá narrar sus historias. Mi hermano Pedro, que prestó servicio militar, también venía y nos contaba historias. En fin, son pequeños matices que traigo a colación, de los cuales me inclinó por este mundo del relato, del narrar. Y ya pues con la formación académica me centré pues en lo que es la historia y el narrar los hechos del pasado. Es eso pues, es como el preámbulo, Ana, no sé, ¿qué más Bueno, quieres que te diga? no, dale tranquilo que aquí yo te voy sacando las historias y las palabras, no te preocupes. Yo no estoy segura si este libro que yo voy a sacar aquí en cámara es el primer libro que escribiste con Dora Saldarriaga y con Gustavo en el año 2009. Correcto. Aproximaciones a su memoria, Santa Elena, aproximaciones a su memoria, historia y vida cotidiana. Es una belleza de libro. Bueno, ese es uno. Y también está este otro, Memoria, Historia y Tradición Oral en Santa Elena, que en este participé yo particularmente Claro, también. iba a comentar que ahí estuviste después participando y ahí fue donde nos conocimos, en el Exactamente. ámbito laboral, que nos rindió mucho y fue un proceso bien Bastante bonito, bonito, mucho. muy bien calificado, pues por eso en aquel entonces ya era como los primeros ejemplos de lo que era ejecución de presupuesto participativo, si no estoy mal. Sí, este es Y de presupuesto participativo, es año 2011. Este es del 11, año sí. 2011. Está en el, también estaba ahí Ana Fabiola Ramírez Ateortúa, la silletera Ah, sí, Ana, claro. de la zona de Barro Blanco. Sí, muy bien. Bueno, entonces, volviendo a este primero, ¿cómo recuerdas este ejercicio de recolección de tanta información? Porque este libro es un tesorito, es oro en polvo, es una belleza. Miren que yo lo tengo hasta todo subrayado, vean cómo está todo subrayado, porque a mí me encanta, es una de mis libros tradicionales, porque siempre lo consulto muchísimo cuando voy a hacer cosas que tienen que ver con la historia. Entonces, contanos un poco el proceso de este libro para llegar a este presente. Gratos recuerdos con ese libro. Aún no, ni Gustavo Hernández ni yo éramos egresados, pues todavía no hemos culminado la carrera de historia. Y bien, se dio la oportunidad de que nos encontramos con Dora Saldarriaga, ya también ella en formación académica, ya ha culminado pues sus estudios de abogacía y en derecho, perdón, y bueno, nos dio pues, pudimos como llegar a, a encontrarnos y poder desarrollar esta investigación que tenía unos objetivos claros y era el de escudriñar un poco la memoria cultural del corregimiento, digamos los principales hitos que han marcado y que han, digamos, que nos presentan como sociedad ante el mundo, o sea, eso que se conoce como la identidad. Entonces fue un proceso bien chévere, muy digamos que sí, nos enriqueció bastante, o eso en lo personal. Hace poco hablaba con Dora y, y fue muy charro porque dentro de esa parte humana que siempre resalto, le contaba a ella una cosa muy simpática y yo, ¿te acuerdas, Dora, cuando nos encontramos con vos que para investigar y nosotros éramos todos posudos? O sea, nosotros somos los historiadores, usted aquí es como la intrometida, fue muy charro, pues, y es que, ay, sí, me acuerdo que al principio eran todos, ay, no, con una abogada investigando, pero fue una cosa chévere y eso permite, obviamente, formarlo a uno como ser humano y más en este mundo que se necesita tanto de eso de la ética, pues, y la moral, la buena moral. Entonces, por todos los lados fue bastante enriquecedor. Los datos que ahí se condensan, digamos que son un primer empuje para lo que de ahí en adelante se ha de venir. Ya había, digamos que un precedente y era el plan de desarrollo cultural de Santa Elena que fue creado entre 2006 y 2007 con una buena investigadora que también se llama, aquí si no estoy mal me colabora Sana, se llama Aide. ¿Te Hay de acuerdas de Tamayo, Aide Tamayo? que todavía No, trabaja en la administración, ya no trabaja en sí, cultura, pero en ese no, momento trabajaba en la Secretaría de Cultura Ciudadana, claro. bajo la dirección de otro que ha contribuido bastante, que es Germán Montoya Gil. Ese sí, pues, tiene un gran
precedente de un Y Carlos currículum. Andrés Orozco, no se nos olvide Carlos Andrés, que también Carlos Carlos Andrés, Andrés todavía está al frente de cosas muy importantes de temas de claro, patrimonio. sí. Entonces fue un momento de mucha experiencia, digamos, ir rompiendo el cascarón, ir madurando y bueno, eso es lo que supuestamente ya desde mi valoración, una obra uno la suelte, ya la crítica puede ser diferente a lo que uno percibe. Pero desde Claro. mi valoración, uno ya digamos que aquí es un trabajo un poco más madurado y más ambicioso, por así decirlo. Que bueno, también ahora podemos ahondar en eso. Ahorita, sí, enseguida hablamos de eso. Es que quería explorar en el pasado porque ese pasado es muy importante para poder comprender qué es lo que pasa en el territorio en este momento, ¿cierto? Entonces ahí hay como muchas reflexiones. Bueno, como lo mencionabas ahorita, pues ustedes, Oscar, digo, Gustavo y vos llegaban como, como con ese ánimo académico a abordar el territorio. ¿Qué ha pasado en estos años? Y yo tengo la esperanza de que pronto me digas, pues estoy aquí anticipando una respuesta, pero que de pronto me digas que ese ánimo académico se ha convertido en el territorio en otra cosa, porque es que una cosa es hacer academia e investigar o estar estudiando y otra cosa muy distinta, enfrentarse al territorio precisamente con las dinámicas tan complejas que tiene Santa Elena. Entonces, no sé si ha habido alguna transformación en tu ejercicio profesional a partir de estas investigaciones que has hecho en estos años, pues específicamente sobre Santa Elena. No, bien, Ana, esto no deja de ser una locura en mi vida. Es una cuestión bastante ambiciosa porque me gusta mucho el mundo de la investigación. Sigo investigando sobre temas del territorio, ya me hago otras preguntas acerca de lo que son las periferias, o sea, toda la ruralidad, que aún se puede hablar de ruralidad, aún en otros escenarios, como otros corregimientos, por ejemplo, que me hago preguntas fascinantes que ojalá las pueda desarrollar. Pero sí, el mundo de lo académico, como tantas otras cosas en la vida y más en la vida nacional de este país, tiene, digamos, muchas aristas, se pasan momentos complicados y más en la actualidad. Pero bien, no sé cómo me puedo describir, un tanto como masoquista en la escena de la vida, porque no me desprendo nunca me desprenderé del amor por la investigación porque eso me lleva a unos espacios en los cuales y a unos estados mentales en los cuales yo disfruto y digamos que ahí encarna mi ser, como es la lectura, el mundo de los libros, las bibliotecas y los archivos, que es lo que vengo escudriñando fuertemente y que proceso de esa experiencia última, digamos, estaba hablando de unos últimos 5 o 6 años, digamos que me he podido concentrar en ciertas cosas que no solamente va a ser este libro que nos convoca, sino otras cosas que iré desarrollando en el transcurso de la vida. Vos mencionabas ahorita hace un ratico cuando empezamos que pues has tenido un interés particular por el tema del patrimonio. Ese tema es supremamente importante y bueno, Santa Elena está atravesada en todas sus entrañas por el tema del patrimonio, desde la cultura silletera hasta lo demás que se mueve en una cantidad de cosas que la gente no conoce, los ojos de sal, la parte arqueológica de la zona de Arbí. Bueno, son muchas cosas que creo que en esa parte de patrimonio podríamos mencionar, las construcciones antiguas que ya quedan muy pocas, incluso el patrimonio inmaterial que se menciona en la gastronomía, en el tema de las parteras. Bueno, son infinidad de temas que nos quedaríamos aquí, nos da cada uno para un programa. Pero Así es. cuéntanos un poco ese interés sobre el tema del patrimonio antes de entrar en el tema de tu libro. Bueno, a raíz de esas experiencias laborales, a partir de ese primer libro que hemos comentado, bueno, por ahí entró, digamos que ese interés y empecé como a fortalecerme bastante en el ámbito patrimonial. Aún en la vida académica que trae tantas ilusiones y tantos desgastes a la vez, digamos que uno oscila mucho. Y más también vos, Ana, que también sos de formación académica y todo, o sea, vos sabes que eso oscila mucho en los ejes temáticos. Entonces he explorado
otras cosas que no me ha ido tan bien, pero bien, pero digamos que en el tema del patrimonio siempre está, digamos, soy un actor en la comunidad, eso lo puedo decir con orgullo, sin, digamos que se ha hecho algo por mm, rescatar y revalorar ese patrimonio, esas memorias, esa historia, esas, digamos, esas partes simbólicas que nos permiten presentarnos como sociedad ante el mundo, vuelvo y lo repito. Eh, que si no es por el trabajo que uno hace, y ahí sí me vuelvo un tanto pedante y desafiaría al que sea, de que si no fuera por los procesos culturales es difícil que otra área pueda diagnosticar a una sociedad. Entonces, es ahí donde verdaderamente me la he jugado. De pronto en escenarios de participación está un tanto más ausente, pero digamos en una ausencia bastante rendidora. Y bueno, vuelvo y tendría que citar de nuevo al libro que nos convoca. Digamos que esa ausencia se justifica es porque estaba creando, estaba investigando sobre el libro que nos convoca. Entonces, es eso. Dentro de mi gusto, todos los componentes, el eje temático que has mencionado, eh, me despertó gran interés también, digamos que me enriqueció, y también esto es producto de la confianza que me ha generado ciertas experiencias laborales. Una de ellas muy bonita fue en la corporación Parque Arví, donde yo entré como una necesidad de que fuera alguien conocido del territorio, que pudiera interactuar con la comunidad para un proyecto totalmente extraño para mí, que soy historiador, que era sobre restauración ecológica. Entonces ahí empecé a tener contacto y a conocer mucho de la naturaleza y de las transformaciones y tensiones que se tienen con relación al mundo del medio ambiente, con relación al universo vegetal. Entonces ahí alguien pues que me motivaba y tal vez me alcahueteó también muchas cosas, la evoco en este espacio, ojalá esté por ahí, Diana Amaya, que fue la coordinadora pues de Parque Arví. Ella me motivaba pues a seguir como en esta senda del patrimonio natural. Entonces es mezclar esas ambas partes que no son, digamos que ninguna de las dos se puede desligar, ni la naturaleza ni la cultura. Ambas son de una relación muy íntima y es de lo que ahora también vamos a hablar un poco. Sí, Oscar, has dicho cosas muy importantes. Realmente, perdón, ay, me ahogué. Que realmente la historia es una forma, pues como su nombre bien lo indica, de dejar la memoria para los que siguen, para los que vienen. Y en esa tarea creo que nosotros también como medio de comunicación hemos hecho una tarea importante porque muchas de las cosas que han Total. pasado en el territorio, pero en materia periodística, si no estuvieran publicadas tal vez por Viviendo Santa Elena, esa historia se habría perdido. Pero bueno, es como una cosa complementaria, diría yo, pero claro que el trabajo pues histórico es mucho más, ¿qué te digo yo? Es mucho más contundente porque realmente tiene un principio de investigación más académico, pues como más asentado en lo académico y en las fuentes, pues como que el mismo territorio plantea. Pero bueno, pasemos Pero al ahí, una cosita, ahí sí, está la maravilla de los medios de comunicación, especialmente el tuyo, que es darle forma a unas cuestiones que sean más digeribles a la comunidad. Eso es un reto porque uno todavía desligarse de ese mundo, de lo académico y que sean cosas digeribles, eso solamente lo hace la magia que ustedes le impregnan a eso. por Entonces, aquí un saludo especial a Federico Alzate Zapata, que es el actual presidente de la Corporación de Silleteros. Te manda un saludo, Oscar, y a mí gracias. también. Y que te felicita por preocuparte por recuperar la memoria histórica de nuestra región. Antes esa pregunta, Federico, la dejamos para ahorita. La pregunta es cómo hacemos para que las nuevas generaciones se preocupen por saber y conocer nuestra historia y recuperar esa identidad que cada vez se está perdiendo. Si quieres la respondes ya o la respondemos ahorita cuando hablemos del libro, como quieras. Sí, dejémosla para ahora. Igual vaya también pensándolo usted, Ana, que es la magia que tiene, las nuevas narrativas.
Las nuevas narrativas, sí señor, listo, enseguida la hablamos. Entonces, no, Oscar, entremos en materia con el libro. Se llama Gente de Monte y tú mencionas en la portada, voy a ver si me deja compartir Aquí está. la... Ah, ya, sí. Eh, dice, ¿cuál es el título? Espérate que no lo alcanzo a leer. Gente del monte, la La naturaleza, naturaleza, la vida y la la vida. ley en el barrio Piedras Blancas. Bueno, lo primero que yo pues, no lo he comprado, no lo he leído, lo voy a leer, lo voy a comprar. Y enseguida me está preguntando aquí don Elkin Zuluaga que dónde lo conseguimos y cuánto vale. Eso se los decimos ahorita antes del final, no se vayan a ir. Esa información se las damos ahorita. ¿Por qué el barrio Piedras Blancas? Contanos un poco por qué el nombre del barrio Piedras Blancas cuando nosotros sabemos pues que hoy se llama vereda. Entonces no sé si en alguna parte del camino hablo y pregunto desde el desconocimiento, porque como te digo, no lo he leído. Entonces ya nos tendrás que contar, me imagino que eso es una parte de la historia importante de este libro. Claro, es lo más confuso que los compradores, los que adquieren el libro, me han preguntado. Digamos que la primera pregunta impacta el título y más con el cambio en el paisaje que se está evidenciando en el presente. Bueno, alguien por ahí me dijo, uy, yo creía que ya estabas hablando de barrio en Piedras Blancas, pues con todas las construcciones que se están viendo hoy en día. Pero bien, el libro oscila en una temporalidad entre 1863 y 1939. El barrio de Piedras Blancas, hablo de él es porque así se denominaba a las diferentes espacios que conformaban para el siglo XIX era la naciente ciudad de Medellín, lo que pasó de ser de Villa de Nuestra Señora de Candelaria a ciudad de Medellín. Entonces estaba el barrio, por ejemplo, el barrio Aná, el barrio Robledo, barrio La América, barrio El Poblado, barrio San Cristóbal, y entre ellos estaba el barrio de Piedras Blancas. Digamos que ese fue el más tardío. Entonces, digamos que esa era la forma en que la configuración municipal de Medellín, así se le denominaba a estos espacios. Una claridad, hablo del barrio de Piedras Blancas para que lo comprendan de inmediato. Hablo del barrio de Piedras Blancas como si estuviese hablando hoy en día del corregimiento de Santa Elena. Entonces, hablo del barrio de Piedras Blancas porque así, así se registra en los documentos que consulté en los archivos. Y está el barrio de Piedras Blancas, lo conforma la fracción de Mazo, fracción de Piedra Gorda, fracción El Rosario y fracción de Santa Elena, con parajes como paraje Plan, paraje Barro Blanco, paraje Los Tambores, actualmente hoy se conoce como San Ignacio. Entonces mire que lo que hoy en día son veredas se conocían como fracciones o como parajes. Entonces ahí pues como la primera explicación a eso. Si hablara de corregimiento Santa Elena en el título, caería en algo que en nuestra formación denominaríamos como anacronismos, o sea, no existía el término, no existía ni el concepto de corregimiento o término en el siglo XIX. Lo mismo también con Gente del Monte. Aún hoy en día es difícil encontrar, si uno va y aborda a un campesino adulto mayor o una señora adulto mayor, hablar de bosque, de la naturaleza, ¿no? Ellos hacen siempre hincapié en el tema del monte, ese espacio inhóspito, donde van a buscar leña, lavar la ropa, etcétera. Eso siempre le denominaron monte. Entonces así lo vi en actas judiciales, en informes de inspectores de la fracción de Mazo, en fin, siempre hacían alusión al monte. Entonces, por eso lo intitulo Gente del Monte. Gente del Monte, importante el nombre, pues interesante saber de dónde sale el nombre. Bueno, aclarada el tema de la zona de Piedras Blancas o del barrio de Piedras Blancas, ya centrémonos un poco en la historia del libro, o sea, ¿qué nos cuenta? ¿Qué encontramos en este libro? Bueno, hay un par de comentarios, espérame que por aquí, antes de seguir,
Juan Santiago Tamayo Arango nos saluda en nombre de Zulay Arango, la profe de Piedra Gorda, y que muchas gracias por enriquecer el territorio desde una mirada investigativa. Lo voy a poner aquí para que lo tengas. Un saludo, Juan Santiago, para ti, un saludo especialísimo a Zulay, que es una de mis grandes, digamos, aliadas y apoyo y compañía en los temas de pedagogía del territorio allá en la escuela. Alba Gloria Gil también, Alba Gloria Gil Salcedo también está saludando. Bueno, hay muchas personas, Lina Alzate, Marlene Zuluaga, Marlene García, estoy cambiándole los apellidos a todos, qué pena, Elkin Zuluaga, Federico Alzate, Mónica Soto, Carlos Felipe Hernández, Estela Londoño, Elsie Álvarez, Anita Zapata, Lina Alzate, Olga Zapata, Luis Felipe Londoño. Y silletero tradicional, que creo que es Gustavo, no sé si es Gustavo Londoño, o es Ales Nieto, listo. Bueno, un saludo especial también para Ales Nieto, que también ha sido un gran aliado de programas que hemos hecho aquí sobre cultura silletera cada rato y sobre tradición botánica, muy bonito. Bueno, ahora sí, entremos en materia entonces, Oscar, sobre los temas del libro. Bueno, digamos que el libro tiene un antecedente que no voy a omitirlo, entonces me voy a tomar el atrevimiento, Ana, también de hablar de él. Dale. A medida de que venía trabajando lo que en historia denominamos como la etnografía, entrevistar a las personas, vi que ya en temas informativos más hacia atrás, hablo de temporalidades, más hacia allá de 80 años hacia atrás, hacia el siglo XIX, siempre me generaba como esa inquietud, ¿qué pasaría? ¿Qué se puede saber de ese universo, de ese mundo del XIX? Hasta principios del siglo XX en Santa Elena. Entonces, a partir de una serie también de críticas que venía generándome en el ámbito pues, de entrevistar a la gente, el tema del marketing cultural genera ciertos vicios. Entonces, tal vez se tergiversaban muchas cuestiones ya desde el oral, entonces también fue como un impulso a emprender una aventura por las bibliotecas y por los archivos históricos de la ciudad de Medellín. Entonces empecé a investigar en el archivo histórico de Medellín, especialmente el fondo del Consejo y el fondo de la Alcaldía. Luego pasé al archivo histórico de Antioquia y fue una estancia muy rápida. Luego pasé al archivo judicial de Medellín, que reposa en la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y luego visité tres repositorios y tres espacios que hacen parte fundamental de mi vida, como es especialmente la biblioteca de la Universidad de Antioquia, el repositorio pues, patrimonial, la biblioteca pública piloto y la biblioteca EAFIT. Entonces ahí empecé a escudriñar de la forma sin ningún planteamiento de problema. Solamente quería conocer historias, conocer datos del pasado, en el cual estuviese implicado Santa Elena. En aquel entonces, hablemos de lo que se conocía como el barrio de Piedras Blancas. En fin, como bien todos hemos comprendido con el Plan Especial de Salvaguardia, ya digamos esa configuración territorial de corregimiento pasó no a un segundo plano, pero ya para entender actualmente el corregimiento de Santa Elena hay que comprenderlo como territorio cultural donde se estrechan unas dinámicas, digamos unos lazos de identidad, unos valores simbólicos a través de la cultura que nos permiten, digamos, unificar o hacer en un solo territorio veredas que hacen parte de otras jurisdicciones. Entonces, Perico, Pantanillo pertenecen a Envigado, San Ignacio, El Porvenir, San Miguel, sector de Barro Blanco, una parte también del Rosario, que pertenecen a la jurisdicción de Guarne, en fin. Entonces, hay que comprenderlo como territorio. Entonces, como no abandonaba ese criterio de territorio, por allá participando en el 2018, participando del ente gestor de la manifestación cultural silletera,
me enteré de que el archivo histórico de Guarne lo habían inaugurado, lo habían, digamos, abierto al público. Entonces de una, este muchacho se antojó y se fue para el archivo histórico de Guarne a ver qué encontraba sobre, especialmente sobre ese espacio de piedras blancas, el Rosario, Barro Blanco, San Miguel, la Honda. Y me fui para allá de la forma más aventurera posible, porque era madrugar acá, coger una buseta de la centralidad hasta el Tambo, del Tambo a Guarne. Y eso, Ana, lo hice, y público lo hice por mucho tiempo. Eso fue todo el 2018, parte del 2019. Y bien, ya me centré en leer, ir escribiendo, participar de algunas ponencias. Digamos, pequeños tips iba mostrando, y veía que gustaba mucho lo que estaba haciendo. Y bien, esto es un proyecto que debería dar luz entre el 2022 o principios de 2023, pero llegó la pandemia. Y te eh, ayudó. entonces el encierro, el desempleo, y por ahí derecho dije, bueno, voy a aprovechar y no me voy a quedar quieto, y voy a adelantar esto. Qué bueno. Y empecé a escribir desde temprano, pues, desde enero del 2019 yo ya venía pues trabajándole. Desde el 2020, perdón, ya venía trabajándole fuertemente, y vuelvo, repito, llegó la pandemia y sí fue que me aproveché el encierro para escribir, debatir mucho. Yo me llené de mucha información, demasiadas cosas. Mi metodología es ir a los archivos, coger un expediente, empezarlo a abrir. Eso es en la caligrafía, a pulso, pues, como se dice. Con guantes, Exacto. con todo el cuidado. Claro, no. Entonces yo tomo fotografía del documento, entonces eso ya llego y lo descargo en el computador, armo carpetas y empiezo de nuevo a leer y a escoger historias. Entonces ahí es donde viene el primer debate. Bueno, pues, el debate interno, ¿qué voy a escoger de todo este De este zarjal mar de... de información. Sí. Entonces empecé esas cosas, en esa dura tarea, y empecé a escoger una serie de historias que me fueran llevando al objetivo principal, y era como hacer digamos, a partir de un variopinto de historias, mostrar, digamos, las relaciones sociales y de las relaciones de la sociedad de aquel entonces con la naturaleza también. Entonces empecé a tejer una urdimbre, y a destejer en cierto momento tenía que destejer. En algún momento decía, esta historia me gusta, esta historia va a encantar, vamos para allá. Esta historia no me gusta, pero de más que a los otros les puede gustar, a los lectores, entonces va. Entonces era un debate constante. Y bien, Ana, empecé a partir de 1863 con un censo poblacional, Wow. en el cual me da apertura para hablar de un momento de transición económica entre la minería y la extracción de sal, al comercio de la leña, el carbón vegetal, y cuando empiezan digamos, a incrementarse y a volverse un hábito, por ejemplo, el tema agrícola, que no Ajá. quedamos. Y las flores. Y las flores son más tardías. Sí, es un Entonces, poquito más a comienzos del entonces siglo pasado. empecé con esa introducción. Es también parte de un capítulo, pues, de historia, porque hablo de cómo se vivía ese espacio del 19 en temas de relación social, cómo se vivía un poco el mundo desde la creencia religiosa que marcó tanto. En fin, para irle dando pie e ir introduciendo al lector, en el cual en una parte, en un párrafo, le digo que por favor desbordes en la imaginación. O sea, no lo que va a leer son cuestiones precisas, sino que desbordes en la imaginación. Entonces, es un libro al cual yo le pido colaboración al lector también para que lo construya. Por ahí una vez, no me canso de repetir una crítica de lectura que me hizo, por ejemplo, Jenny Hincapié, en el cual me decía que qué pasó con el robo de una ropa, y yo no sé. El robo de una ropa. Eso te lo tenés que imaginar vos
Esas son cosas que ya te tenés que imaginar vos. Yo no la pude cerrar. Uh-huh. Entonces, bien, luego ya procedo pues como a... es una cuestión muy bonita que me sucedió en el capítulo 1 cuando habla de la apertura de un camino que se llamó el Camino del Cuchillón, que le va a dar, digamos, más flujo al corregimiento de Santa Elena y al comercio, pues, que venía del oriente y viceversa, hacia la ciudad de Medellín. Digamos que dentro de, revisando un tomo, de esos tantos tomos que yo revisaba, buscando, no les voy a chicañar de que yo me leía todo eso, no, yo solamente buscaba que dijera Piedras Blancas, que dijera Santa Elena, qué sé yo, porque sí, o sea, era imposible. Entonces me encontré, de esos azares tan bonitos que tiene el mundo del archivo, me encontré con un mapa y una descripción de un proyecto en el cual se presentaba ante el Cabildo Municipal y a la Alcaldía de Medellín en 1861 perdón, 1863 para darle apertura a este camino. Entonces le seguí el rastro a ese expediente y bueno, pude darle, digamos que esa es la introducción y el primer capítulo del libro. Ya pues espero que los esté antojando, no quiero detallar mucho pues porque les estaría narrando el libro, espero más puedo antojar. Y ya después, Sin spoilers, pero ya estamos antojados, claro. ya después esto es un variopinto de temas, el libro consta de 12 capítulos, más bien los voy a nombrar rápido y me detendré en uno o dos. El capítulo 2 es líos en el campo, delitos, malas relaciones y otras escaramuzas. Es un texto que gocé mucho escribiéndolo. Ana, eso nos permite reflexionar muchas de las situaciones que en la actualidad podemos estar experimentando. Por ejemplo, la denuncia de un señor en el paraje San Ignacio, y de que el vecino tiene un hormiguero y que ese hormiguero le está afectando su cementera, o sea, su huerta, y tener pues por ese caso ir hasta Guarne a demandar al vecino, porque o en otro caso de que las gallinas se están metiendo a la Problemas huerta. de convivencia. Exacto, entonces muchas cosas. Como otras tantas cosas que son muy anecdóticas y en la distancia uno le parecen muy simpáticas para la época en una sociedad tan precaria, tan necesitada. Por ejemplo, el robo de una ruana que necesitó 23 testigos para Virgen poder Santa. esclarecer, entre otras cosas. De que Una porque ruana. una ruana, en fin, muchas cosas de ese capítulo. El juego era ilegal, el juego de naipe, de dados, era una cuestión ilegal, entonces ya se habla de primero del fisgoneo, o sea, dentro de los que iban a ver jugar el juego de dados estaba el fisgón, el que iba a sapear, el lambón, como dice hoy vulgarmente lo podemos conocer. Pero ya está pues de que detrás de las casas, entonces el escondite, en fin, un poco de cosas que... El capítulo 3 es una exploración y un proyecto inverosímil. Aquí al final de este capítulo hago un comentario donde digo de que Santa Elena ya es ahí donde uno puede comprender Santa Elena como un, un espacio estratégico en el desarrollo de la sociedad medellinense, en los proyectos digamos, de conformación de una ciudad. Eugenio Lux fue un francés, un ingeniero francés que llegó a la recién inaugurada Escuela de Artes y Oficios de Medellín y por muchas, digamos, problemas que tenían, pues la quebrada de Santa Elena, que escurría por todo lo que hoy conocemos, la Avenida La Playa, eso generaba grandes estragos. Entonces él propuso poder desviar la quebrada de Santa Elena, los que puedan conocerla, los que no, qué lástima, pero desviar la quebrada de Santa Elena haciendo un debley, o sea, una zanja, digamos, para desviar esa quebrada y que fuera a derramar a piedras blancas. Era como hacer un boquerete en lo que actualmente conocemos como el placer, romper todo el placer para desviar la quebrada Santa Elena y ponerla a derramar
Uy, pero era una idea muy loca. Y era No. totalmente viable. Quien lo vea, ¿Sí? sí, era totalmente viable. Entonces fui a No. ese informe, eso estoy hablando de 1879. En fin, el proyecto No prosperó. no prosperó y más bien, digamos, se canalizó con mampostería y piedra, pues Lo que eh, conocemos. hoy en día, lo que ya tiempo después se tapó con la vida, Sí, pues con la Avenida de de la Playa. la Peña de la Playa, en fin. Ujú. Es una cuestión muy interesante de verla ahí dentro de los primeros capítulos de historia ambiental. Como un cuento en la pizarra, inicio de la enseñanza escolar. Esto era un capítulo, esto es un tema que yo siempre, algún momento lo tenía que Tocar. llegar, tocar y llegar al meollo del asunto, porque Este le debe digamos, encantar a Zulay. Zulay, un saludito para vos. entonces de 1868 empieza Educación. la educación en Santa Elena, con la fundación de la escuela de Piedras Blancas, que no fue en un establecimiento hecho, sino alquilado. Y en fin, y empiezo como una serie de relatos muy literarios, pues que es mi combinación dentro del histórico y lo literal, hablar pues de lo difícil que fue hacer mandar a los hijos a estudiar, por ejemplo, el inspector de Mazo de aquel entonces iba y multaba a las familias que no enviaran a los hijos a estudiar, entonces Oiga, por Dios. estos padres se defendían como fuera y decían, no, es que mi hijo, por ejemplo, mi hijo lo mando a estudiar, pero antes de ir a estudiar tiene que ir a buscar leña y este berraco se me queda en el monte. En fin, cosas por el estilo. Y mucha de esa historia, un capítulo muy especial, por ejemplo, que se conoce mucho en el tema del turismo, como es la Escuela de Sabanas. ¿Cuándo Ah, se sí. creó la Escuela de Sabanas? La que está en Ese, Piedras Blancas. exacto, entonces esa también la reconstruyo ahí a partir de los primeros actas, las primeras actas de contratos pues a un espacio que sirviera como escuela. En fin, son cosas que se van dando. Un capítulo de Rojos y Azules, la política y las elecciones y la guerra. Hablo pues acá un caso entre mil, cómo se empezó a vivir la política en el barrio de Piedras Blancas, a partir de personajes como Lorenzo Hernández y Pedro Rojas, el primero conservador y el segundo liberal, y cómo conviviendo en un espacio que era mínimamente concentrado, como era la fracción de Mazo, donde había más concentración de casas, empezaron pues como a distanciarse y a tener como esa reyerta verbal y Por el no tema sé si político. por el tema político. Y en 1879, uno de los dos deportes nacionales que en el siglo XIX tuvo el país, uno fue hacer constituciones y otro deporte nacional del siglo XIX fue las guerras civiles. Entonces, una de las tantas asonadas guerras civiles del siglo XIX fue la de 1879, donde Antioquia ha sido muy conservadora toda la vida, Ah, oiga. estaba bajo la hegemonía liberal, entonces era el espacio digamos, por doblegar y volver que fuera de dominio conservador, porque era una humillación. Entonces, las huestes liberales estaban concentradas en Medellín, imagínate. Ah, Virgen Entonces, Santa. se quieren tomar a la ciudad de Medellín y que vuelva a ser Fortín conservador. Conservador. Y esa batalla, una de las grandes batallas, una de las grandes azonadas fue en el Cuchillón, digamos en lo que hoy en día podemos conocer ahí arribita del seminario, acá Sí. bajando a las salidas de la Como ciudad de Medellín hacia el esa oriente. cuchilla que se Exacto. ve en el plan. Ok, sí. Exacto. ¿Cómo se vivió eso? Ese momento de tensión, de robo de armas en la inspectoría de Mazo, de ir a robar frazadas, eh, robar papas, sal en la comunidad de Mazo y Piedra Gorda, robar leña, en fin, ahí lo empiezo a dibujar, cómo se vivió esa guerra, ese conflicto aquí en Santa Elena, eh, cómo se vivió la guerra, pues. Eso, muchas ganas de hablar, pero es para que No, me no, es para que nos antojemos de comprarlo, El ¿no? Ya. capítulo 6 entre Obvio, faldas y sí. pantalones, el amor, ¿Entre el qué? placer, entre Entre faldas faldas y y pantalones. pantalones, el Ok. amor, el placer y la traición.
Es Ah, acá carajo. donde yo hablo del amor, cómo se vivía el amor Ujú. en el siglo XIX y parte del siglo XX, la condición social de la mujer, y también el hombre, cómo se vivía. Entonces empiezo con una serie de simbologías interpretando los aposentos, o sea, las casas. La casa representa para la mujer el lugar donde va a pasar casi el resto de su vida. Es el encierro, es una cuestión muy simbólica. Mientras que el hombre, al conocer esa simbología del encierro que vive la mujer, para él la casa es más un lugar de tránsito. Se De llega, paso, pero de o sea, paso. se llega, Ujú. pero se sale. En fin, y cómo se empezó, cómo se vivía, no en general, no estoy generalizando, pero cómo se vivía en parte el amor. Y hablo de las traiciones y el tema del placer, porque no faltaban los don Juanes, prometiéndole a aquella doncella pues que visitaban de que yo voy a ser el amor de tu vida, pero no, solamente iba por algo que perseguían mucho en aquel entonces, y era las mujeres poder disfrutar de su estado de doncella. Ahí se explica, pero bueno, son cosas así. Es una cuestión para también hablar un poco de este mundo, de la historia de la mujer también. Da unos panoramas enormes. Y ya en algo que vengo, Ana, desde 2015, 2014, perdón, vengo estudiando bastante y es la historia ambiental. Eh, Ujú. eso es un modelo historiográfico que viene más del norte, especialmente de los Estados Unidos. Entonces empiezo ya a trabajar bastante lo que es, a partir del capítulo 7, la historia ambiental, vivir del monte, leñeros y lavanderas en la mira de la ley. Uy, eso sí que es importante en Santa Elena. Digamos que desde el auge del turismo se ha presentado a las labores del cuerpo de la lavandera como gente, pues sí, es una labor digna, pero muy complicada, Muy eh, dura, muy dura, bastante difícil muy porque era, adversa. exacto, era constante en la mira del inspector, de las sanciones, en Sí, fin, un sí. poco. El capítulo 8 también pues como siguiendo en ese mundo de la historia ambiental, es el agua, la salubridad y la higiene, paisajes y costumbres cambiantes. Ujú. Como a partir de proyectos como EPM, empresas públicas municipales, se empezó a configurar el territorio de Piedras Blancas, más tarde pues obviamente va a ser el corregimiento de Santa Elena, pero como a través de algo que desvelaba siempre la administración municipal y era el cuidado del agua, el recurso hídrico siempre fue lo que más digamos, mmm, les cautivaba y también los prevenía porque estaban pues las lavanderas que enturbian el agua. Y una cosa que me divertía mucho también pues eh, comparando pues como la vida de nosotros hoy en esta vida pues contemporánea, como el tema de, de la gente cómo acudía, cómo hacían sus necesidades en épocas de antaño. Entonces eso era una cuestión, es más, hasta demandaban un aposento o una estancia familiar donde tuvieran gallinas, decían, no, es que aquí hay mucha escorrentía, entonces la rila o el excremento de la gallina en Ujú. épocas invernales y esto por acá que llueve bastante, entonces Fíjese. escorrentía va a dar a la quebrada, a la cuenca y las va a enturbiar, entonces eso nos va a llegar aquí a la ciudad de Medellín, va a llegar el agua sucia y de esa nos abastecemos nosotros. En fin, entonces me pude encontrar a través de las actas las primeras compras de los predios De Piedras Blancas. de Piedras Blancas, Ujú. cuando empieza ese modelo de construir pozos sépticos al lado de las casas, Ujú. cuando empiezan a llegar las letrinas a Piedras Blancas, en fin, digamos, un recorrido voy haciendo ahí en ese mundo de la historia ambiental, siempre por cuidar los bosques y el agua. Ya era una cuestión muy degradada, pues, una calvicie forestal tremenda, porque era una de las labores principales mm, que se, que se registraban en los censos, lo que en el siglo XIX se denominaban padrones pues, de poblamiento. Ahí lo decía Gustavo ahorita en el chat. Gustavo Qué bien. Hernández.
Qué bien. Él sí es muy cuidadoso en los conceptos. Ese sí, Sí, claro. no es de extrañar. Entonces, está muy bien. Mm, que de las labores principales era la búsqueda de leña. Entonces, se habla ya a principios del 20 en los informes municipales del despoblamiento o la calvicie vegetal de estos espacios. Entonces, es ahí donde también me entraban preguntas que las fui resolviendo. Una dispensa natural, el capítulo 9, una dispensa natural, la regulación de la cacería y la pesca. Cómo era la ingesta de carne en Santa Elena. La gente se dedicaba más a la cacería, cómo fue las primeras, digamos, cómo se fue incrementando el consumo de carne, porque era una sociedad bastante pobre y uno decir que en el siglo, en 1918, La en un gente comía censo, carne. casi 2.000 habitantes y una tienda en Mazo vendía mensualmente no pasaba de 30 libras de carne, 30 kilos de carne. Eso se la come, creo que una familia solamente, hablando en términos contemporáneos. Y la pesca, muy simpático porque la gente, me entero a través de la revisión de fuentes de que la gente pescaba mucho un, un pescadito es muy familiar para los nativos, que se llama el corroncho o el barbudo. El Mm, corroncho. Entonces un pescadito pues que es de agua dulce, muy solitario, es el Hemophilus mutisi, bautizado por Humboldt. Entonces también digamos, voy a los expedientes a ese mundo De la, de la, de la botánica de la botánica, sí. y el mundo pues de la clasificación. Mm, que fueron cosas pues también que fueron prohibidas en su momento, no cazar y no pescar, porque enturbian el agua y afectan el ecosistema. El capítulo 10 es un capítulo que se me metió ahí, porque también como haciendo un poco un hilo conductor temporal, es algo que es muy cultural en nosotros y es se acabó el baile. Ah, Eh, caramba, sí. Gustavo sabrá de lo que estoy hablando. Las Todas las fiestas fiestas, el campín, todas esas cosas. Usted sabe más de eso que yo. que terminan en problemas, porque un personaje una chica muy bonita de Medellín No bailó. no quiso bailar con un borrachín ya pasado de copas, Y entonces severo problema. hubo tremendo problema que el lector sabrá de ese desarrollo del tema, obviamente leyendo. Sí, claro, no. Hay que leer, hay El que capítulo comprarlo. 11 es una letal amenaza en Piedras Blancas. Ese capítulo nos permitiría, digamos, hacer una reflexión y una cuestión de esperanza en el actual momento que estamos viviendo de pandemia, porque este capítulo versa sobre una letal amenaza que hubo en Piedras Blancas. Hablo de Piedras Blancas es porque es sobre el espacio en el cual me inspiré o estoy trabajando, en el cual trabajé, pero era también un tema de pandemia, era una amenaza, pues un virus letal a nivel mundial, como fue la viruela. ¿Cómo se En vivió, serio, no cómo se, sabía. cómo se vivió la viruela en Piedras Blancas? No tenía ni ¿Cómo idea, fue qué la viruela, rico. cómo fue la viruela en Piedras Blancas? Y también me retrotraigo hasta 1794, 1798, para hablar de la invención de la vacuna, como para ilustrar más al lector sobre lo importante de la ciencia y tenerle fe a la ciencia. Y el capítulo 12, último, y se creó un nuevo paisaje en el cual me gusta mucho hablar y me gusta mucho hacer historia de los árboles. Entonces hablo de las coníferas y los eucaliptos, especialmente las coníferas, cómo fueron las primeras siembras de coníferas en Santa Elena, cómo fueron introducidas y por qué se introdujeron esas especies que no son nativas, sino que provienen más del norte. Las primeras fueron el pino ciprés, Cupressus lusitanica, y después más el pino pátula, el elioti, el taeda, que vienen de los Estados Unidos, especialmente Georgia, California, en fin, cómo llegaron acá y ahí se conformó un nuevo paisaje.
Ese, Bueno, ese pues, el variopinto y el compendio de historias no, definitivamente antojadísimos, hay que comprarlo y leer. Enseguida le respondemos a don Elkin Zuluaga dónde puede conseguir el libro, pero bueno, llegaron otro montón de personas, Ramón García, Arrieros Caminantes, don Héctor Henao, Diego Londoño, Gloria Hernández, Martín Parra, Edgar de Jesús Alzate, Dani Vanegas, Gustavo Hernández ya está, Juliana Gallego, don Luis Ángel Yepes, de abajo de Media Luna. Bueno. No, un saludo caluroso a todos, pues, por Ya vamos, y Sandra escucharnos. Milena Ote, que no sé quién es, no sé quién será, que dónde puede comprar el libro, enseguida les vamos a decir. Pero antes de eso, respondamos la pregunta a Federico, antes de que se nos olvide, ¿cómo hacer para que las nuevas generaciones se preocupen por conocer nuestra historia y recuperar esta identidad que cada vez se está perdiendo? Antes de que nos vamos. Eso es uno de los grandes retos, y si uno le pone a leer y a escudriñar, ese es uno de los grandes retos que los pensadores en temas patrimoniales y en diferentes áreas siempre es, digamos que es el interrogante que más cautiva, cómo llegarle a los jóvenes. Es ahí donde Ana, es el tema de las nuevas narrativas, cómo antojar. Yo soy lector, agradezco mucho pues como a la influencia de mis padres, de mi hermano Pedro, que ha permeado mucho en mis hermanas, Ana, todo mi núcleo familiar. Y por ahí me metí pues, lo que al principio les decía, me metí pues como en esta formación, pero cómo llegarle a los jóvenes. Eso es a través de las nuevas narrativas y cautivarlos, ser más prácticos, creo, llevarlos más a campo, el encierro, aparte que viven muy encerrados en un celular, eso es un fenómeno pues, que no hay que desconocerlo. Es muy simpático lo que un filósofo, un gran humanista francés, Michel Serres, los bautiza como la generación pulgarcita. Ah, sí. Entonces, es cautivarlos y, hombre, es que no es un piropo y no se cansaría uno de decirlo, y de que se convenzan de que hombre, son el futuro de esta de este mundo. Ellos se tienen que comprometer, obviamente, y hay que llegarles, Ana, y ahí es donde al principio también te comprometían las respuestas, es a través de las nuevas narrativas, cómo Sí. cautivarlos a que vayan adentrándose a estos temas y que contribuyan. Es algo que es un deber ciudadano, pues, el tema de contribuir digamos, al desarrollo social. Ahí hay un aporte importante y por aquí está, bueno, un saludo especial a Oscar Ruiz, a doña Nubia Tapia, que hace años no la veo, un saludo especial, doña Nubia, me encantaría hablar con usted porque en estos días pensé en usted, que también tiene una historia importante en Santa Elena, qué rico Muchas. verla, y a Milton Ríos, un saludo también especial que dice que faltaba yo por saludar, que qué valioso regalo para el territorio, y Alexander Hoyos. Iba a mencionar a propósito de Milton, que hay un ejercicio importante Muy de bueno. personas muy jóvenes haciendo ese trabajo de recuperación del patrimonio, entre ellos Milton, con Brenda Steine, que debe estar también viéndonos por aquí, un abracito para Brenda y para Milton, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo precisamente para que los jóvenes se vuelvan a insertar y articular con estos conocimientos, desde un trabajo muy bello que hacen ellos desde se me escapan los nombres de las fundaciones y de los grupos que ellos tienen, pero están ahí todo el tiempo como pensando en ese tema del patrimonio, de que eso no se pierda. Y sobre Sí, todo también haciéndole mucho énfasis, Oscar, al tema del territorio cultural, porque es que no nos podemos dejar encasillar solamente como parte de Medellín, como una entidad administrativa, cuando tenemos veredas en 4 municipios. Pero bueno, esa es otra historia y larga. Entonces, ibas a mencionar algo sobre lo de Milton. no, pues sí, mucho, pues es que Milton y Brenda ya son una institución acá en temas de Sí. patrimonio. Yo he podido pues compartir con ellos como ponente en un evento espectacular que ellos tienen que se llama el Forro, y otras actividades pues en los cuales Federico Alzate también ha participado, u otros Sí, que se me sí, sí, pueden sí. escapar, pero es ahí donde es que ellos tienen el conocimiento. Vean, uno en la vida no tiene por qué saberlo todo. Entonces, yo estas nuevas narrativas, más bien me enriquezco de ellos. Y por eso admiro, porque ellos saben cómo captar ese público,
Eh, Tal vez el más tradicional, el más anticuado, anticuario puedo ser yo cuando voy a exponerles porque todavía sigo siendo la charla, pero bueno, trato de hacerla muy dinámica, muy simpática y bueno, por eso pronto ha gustado y me siguen pues, espero que este año me contraten de nuevo. Entonces es un trabajo que hay que aplaudirlo y hay que hacerlo, hay que hacerle más bombos y platillos, pues más, como se dice popularmente, más bulla, Hay porque es que muy hacerle más interesante. bulla. Sí, pero se puede, o sea, es que es una manera muy bonita. Esta que vos estás desarrollando es una manera hermosa de contar la historia sin que sea maluca, porque es que la historia, pues bien lo decís vos te sentaste tanto tiempo a revisar los archivos para traernos a nosotros esas historias que nadie ve, o sea, que estaban ahí guardadas en todo ese montón de archivos, es una Y maravilla. señalas algo muy importante, Ana, y es algo de lo cual hablo. Espero que el lector lo pueda corroborar. Eso ya serán ellos los que yo no tengo por qué darles lecturas mentales a ellos, pues no, la crítica las estaré esperando en un futuro, obviamente, porque esto es un emprendimiento y siempre fue un ideal, un sueño, verme como escritor. Qué Y rico. es ahí donde yo sí rescato y es como el esfuerzo que tuve porque fuera un, este libro es como una charla, es como un diálogo, es como una tertulia. Es una cuestión muy literal, donde sí está la rigurosidad de mi formación, la académica, pero es muy literario. Qué rico. Entonces, es ahí donde me la jugué, pues, tal vez desobedeciendo un poco eh, esa rigurosidad académica. O sea, me divorcié de ella completamente y Ah, pero está bien. para eso, pues también me amparé de ciertos críticos, de ciertos lectores, como el profesor Ochoa, Luis Miguel Córdoba Ochoa de la Universidad Nacional, que fue el primero que me leyó el texto y fue el que me impulsó, pues me dio ánimos porque uno siempre es con el temor ahí. Daniela Palacio, pues que Daniela López Palacio, que fue mi correctora de estilo, y el diseñador Juan López, que también pues, es un gran diseñador en temas editoriales y pues, contribuyó mucho, como por ejemplo para el diseño de la portada. Muy Eh, lindo. eh, en fin, cosas por el estilo. Entonces esto es una cuestión de muchas manos también. No, pero eso está bien, o sea, nunca te apartaste del tema riguroso de tu investigación, pero la forma de contar es otra cosa. Sí, Pues ahí está total. también la creatividad. Así es. Oscar, yo creo que ya 1 hora y 2 minutos estamos ya como Ya estamos. robándoles mucho tiempo, sí, ya pues para dejarte a vos también descansar en tu espacio. Contémosles entonces dónde lo pueden comprar y cuánto vale o que, cómo hacen para comprarlo. Si es algún teléfono o algo, me dices, lo ponemos por aquí en un bannercito, yo lo voy insertando para que la gente le quede en esta emisión, quede el banner ahí puestecito. Bueno, Entonces me bien, esto cuentas. es, como les dije al principio, esto es un emprendimiento. El texto lo estoy comercializando pues personalmente. Sí, Salió pues por Panamericana, formas qué impresas. maravilla. Sí, Es muy maravilloso. bueno, es una cuestión excelente, también aprendiendo del mundo editorial, es una Qué cuestión rico. excelente, Panamericana. Lo estoy comercializando yo, el texto cuesta 50.000 pesos. Me llaman o me escriben al WhatsApp 320 Espérame, 320, sí, 749 749. 9903. Ya lo voy a poner aquí en el banner, entonces síguenos contando ahí. Yo se los Pero llevo, Panamericana se los es el envío. impresor. Sí, Panamericana es el impresor, pero pues eso me llegó a mí en las cajas acá, yo lo quería pues Fantástico. como comercializar, porque no soy un escritor reconocido, entonces eh, me toca empezar, sí, es más, Está bien, me siento trabajando cuando voy y lo ven. Como por qué temas de rico. pandemia no pude hacer socializaciones y son estos espacios. Ana, te agradezco mucho este espacio porque es una de las primeras No, socializaciones. estábamos en mora. Exacto, no he podido hacer como una socialización presencial, entonces garantizo que en la entrega del libro la estoy haciendo presencial. Entonces es ahí lo más simpático, no me ha rendido mucho la entrega de libros porque voy a entregar uno y me quedo... Te quedas conversando, eso está Exacto, bien. pero bien, Con, ese con es mi conversada calor y mi incluida, o carreta. sea, ojo, el autor vende el libro con conversada incluida, eso está Así es, fantástico. Ustedes lo invitan a tomar café y ya está. Fantástico. con agua me basta.
Sí, Eso está súper, no, qué bonito, me encanta eso. Ahí queda fíjate si la información que puse en el banner está correcta. correcto, Ana. Listo, entonces Y dejémoslo bueno, no, ahí. igual, yo pues en el mundo del marketing y de la venta soy muy flojo, apenas estoy aprendiendo. Pero Eso bueno, vendrá. eh, botando un tanto la pena para este anuncio, por favor, colabórenme. Esto es un emprendimiento, vendrán cosas más bonitas también y espero el apoyo de ustedes. No, está bien, es muy importante no solo apoyar los emprendimientos locales, la pandemia tal vez nos ha enseñado que nos tenemos que mover en el círculo más cercano que tengamos, ese es el círculo local, pero adicionalmente se van a divertir, primero porque es historia, pero además porque es historia del territorio, entonces es muy importante para la gente que va llegando al territorio, que no conoce toda esta información, se pueda ir familiarizando con estos temas, entonces es perfectamente pertinente, Oscar, tener tu libro ahí como a la mano y Ah, muchas gracias. guárdame el Claro, mío que nos sentamos a conversar también y de desatrasamos una. cuaderno, que hace rato Así no será. desatrasamos cuaderno. Sí, así será. Bueno, no, yo creo que ya es hora como de irnos despidiendo. Muchísimas gracias al montón de personas que se conectaron hoy. Hace rato no teníamos tantas personas conectadas aquí en este momento. Qué rico, agradecerles pues por el espacio porque sabemos que este es un horario triple A y la gente puede tranquilamente estar viendo noticias, pero prefieren vernos a nosotros a esta hora y eso es infinitamente valioso para nosotros como medio de comunicación. Sí, A las personas que se van a conectar después, porque hay otro montón de personas que no nos ven en este horario y se conectan después, muchísimas gracias también por estar aquí, siempre hay que saludarlos. Aquí Alexander Hoyos dice que le falta el autógrafo, pero bueno, en cualquier momento puedes ver a Oscar por ahí, te citas con él y ya él te lo autografía. claro que Oscar, a sí. ti mil gracias por estar aquí, por disponerte, por atender esta invitación que pues que fue también como muy rápida, pero bueno, yo te conté que en Semana Santa no llamé a nadie porque era muy difícil, todo el mundo estaba descansando, pero sí quería desde hace rato hablar contigo sobre este tema de este libro, porque también tengo la intención de precisamente leerlo y tenerlo en mi biblioteca de Santa Elena, que tengo varias cositas de Santa Elena. Claro. No, muchas gracias, Ana. A todos los que nos me dieron, muchas gracias. Espero pues que los haya cautivado. Seguro Y que sí. no, es Así eso. va a ser. Claro. Bueno, una feliz noche para todos. Muchísimas Igual. gracias. Dentro de 8 días vamos a estar, dentro de 8 días es 11, perdón, sí, 11, 12. Es que tengo un calendario que tiene 2 11, qué pena con ustedes. El 12, o sea, el lunes 12, vamos a estar hablando sobre los nuevos cambios del CISBEN. El CISBEN cambió de metodología y vamos a traer una persona que nos va a contar en qué consiste los nuevos cambios del CISBEN y por qué es importante. Entonces, un abrazo para todos, feliz noche y muchísimas gracias. Oscar, gracias. Tiano.